Analista Paola Gárate. Bienvenida, Paola. Hola, muy buenos días. Gracias, Marichu, y a ti, a todo el equipo del debate por la invitación a esta mesa de análisis. Y saludo con mucho gusto también a mi amigo, el columnista reconocido Osvaldo Villaseñor, a un gran ciudadano que pugna por la transparencia en Sinaloa, Guillermo Padilla. Toda mi admiración y mi respeto para usted. Y saludo también a la diputada de Morena en el Congreso Federal, Yadira Marcos. Y sobre todo a quienes nos siguen en la transmisión, en Facebook Live, en YouTube y en las demás plataformas. Para continuar con la participación de la columnista y analista política Paola Gárate, para la bienvenida de este tema y sobre todo sus comentarios principales, sus comentarios iniciales de esta mesa de análisis. Muchas gracias, Marichu. Y escuché con atención la postura, el análisis de Osvaldo, la primera introducción muy interesante de Guillermo Padilla y también a la diputada Yadira Marcos, que no deja de sorprenderme, la serie de argumentos tan ausentes de verdad y tan ambiguos a la vez, que solamente buscan adoctrinar a como ha sucedido, ¿no? ¿Qué es la reforma eléctrica? Fue la primera pregunta que se hizo, y más bien, justo ahorita, la Suprema Corte de Justicia en el Pleno está analizando la inconstitucionalidad de la misma. Algunos magistrados ya han hecho pública su postura, y también, pues, es ya de todos conocidos que quienes van a optar por decir que sí es constitucional en base a las otras conductas y lo demás que han aprobado en contubernio con el lineamiento del gobierno federal, ¿no? Eso es delicado, es una reforma que es inconstitucional claramente. Tenemos que partir de ahí. Es una reforma retrógrada que hace que regresemos a las energías contaminantes, y esto es gravísimo, muy grave. Es regresar a que puedan tenerse costos más elevados en todos sentidos. ¿Qué pretende esta reforma? También pregunta y dice que es nacionalizar, que se recupere la soberanía. A ver, en ningún momento se ha perdido esa soberanía, en ningún momento hay un entreguismo. Dice que se busquen equilibrios. No, diputada, ni en este tema ni en ningún otro ha mostrado siquiera una intención mínima a este gobierno. Ahí mismo usted como diputada y en el Pleno se han visto cómo no son capaces ni siquiera de mover una coma, ni siquiera de tomar la más mínima propuesta que les hace la oposición. Entonces, no buscan equilibrios, es el agandalle, es el abuso, es esa división que cada día buscan que sea más grande entre la ciudadanía, no nada más en tintes políticos o de partidos, en general, el desprestigio a las instituciones, el debilitamiento del andamiaje de la administración pública como tal. Habla de planeación. Por favor, lo que menos ha tenido este gobierno es planeación, han sido resultados. Con las mismas reglas, en los mismos estatus, la Comisión Federal de Electricidad, los últimos 3 años de Enrique Peña Nieto, se tenían ganancias de 100,000 millones de pesos, y en estos más de 3 años tienen pérdidas por el mismo monto. Explíquenos usted eso. Esta transmisión inició tarde, ¿saben por qué? No había luz en Ahome, y hace más de casi 4 años está en manos de Bartlett, y esta ley de Bartlett es la que pretenden iniciar cuando cada día son más frecuentes los apagones. Por favor, no pueden usar esos argumentos, y la ciudadanía cada vez está más despierta. Entonces, pues es evidente que lo que pretende esta reforma es ir por ese agandalle, y es ir por los recursos naturales de nuestro país, el litio principalmente, entre otros intereses que están ahí escondiditos. Es verdad, habla de algunos comportamientos equivocados de políticos del pasado, dice, y hay quienes ocasionaron conductas que nos avergüenzan, pero no nada parecido a lo grave, a lo burdo, al robo, a la corrupción y a la traición a la patria que el gobierno de Cuarta está ocasionándole a este país. La propuesta que trae la oposición.
¿Cuáles son los puntos principales que contiene esta propuesta? Gracias, Marichuy. Con mucho gusto, pero antes de eso es muy interesante que lo que comenta Osvaldo, ¿no? Cómo esa ausencia de una explicación clara, y ahorita la diputada también abundaba sobre eso y decía que no se daba porque la gente no va a entender. Con mucho respeto, diputada, la gente no es tonta. Y si no se tiene la capacidad para algo técnico y algo legal, comunicarlo, transmitirlo de una manera clara, no es porque entonces la gente sea tonta, sino porque hay ignorancia de parte de quien lo está comunicando, de parte del propio gobierno federal y de las y los diputados federales y quienes defienden esta contrarreforma. En realidad, los principales elementos de los sistemas eléctricos de México y del mundo despachan en primera instancia con las energías más económicas y más limpias. Y después, a la cola, están pues las energías más costosas y pues que a la vez contaminan más. Así está como funciona ahorita, pero con esta contrarreforma lo que se pretende es que inicien con este despacho caprichoso que pretenden instalar con esta reforma preferente del presidente Andrés Manuel y de todos sus comparsas, que sea al revés. Y eso no sucede en ningún país del mundo. Que inicien despachando este servicio con las energías más costosas y dicho por la misma Comisión Federal de Electricidad, pues es el diésel y el combustóleo los más costosos y además los más contaminantes. Y esta reforma preferente lo que busca es que se inicie despachando este servicio con estos y otros combustibles más contaminantes, más costosos, que generarían grandes catástrofes para este país. Si hablamos en precio, si hablamos en contaminación en nuestro medio ambiente, pero además otro punto muy importante que se ponía sobre la mesa son los tratados de libre comercio. No estamos solos en el mundo y en ese incumplimiento de esa inversión privada, que yo coincido total y absolutamente con Guillermo Padilla, tenemos que buscar cómo, sí, el gobierno hace su parte, pero sin generar un monopolio, sin cerrarle las puertas a la inversión privada, que han hecho un esfuerzo extraordinario. No es que paguen menos los que más tienen, como lo han querido tergiversar, es que han invertido importante suma de dinero para poder tener estos elementos. Resulta que en este país, con esta reforma preferente, pues no se va a poder que un privado pueda invertir para desarrollar en este país con energías limpias, amigables con el medio ambiente, más económicas, para poder dar ese respaldo. No se puede, desde luego, esta parte tergiversarse de que se quiere entregar a la comisión o se pretendió eso. No, insisto, sí había cosas que mejorar y lo mencionaba también Guillermo, pero no para un extremo contrario de generar este monopolio, de causar lo que ya se tiene invertido. Tenemos una semana de visitas de funcionarios y funcionarias del gobierno de Estados Unidos. Ya avisó quien es la encargada de relaciones públicas en Estados Unidos que habrá sanciones, que habrá represalias a nuestro país, y toda esa cantidad de dinero, de multas que habría que pagar, va a ser en impacto a las y a los mexicanos, para que todo lo demás que se quiera, dicen, manejar por la comisión, para que sea fuerte, para que sea quienes determinen. No es la comisión, es la voluntad expresa de un solo hombre en este país para beneficiar. Ahorita mencionaban al rey del carbón, pero ya tenemos identificados y contados con las manos a quienes
ha beneficiado de manera directa. Esa corrupción de la cual tanto alarde hacían y lo más inconcebible es que siguen pronunciando esa palabra cuando hay pruebas todos los días que la opacidad, las asignaciones directas, las mansiones en Estados Unidos, los sobres, o sea, sobradas muestras de corrupción de este gobierno, diputada, como para que tenga absoluta cancha libre la Comisión Federal de Electricidad, que busca nada más responder a un solo hombre o a una sola ideología que emane de ahí, y no al revés. Tener en la mesa la iniciativa privada no se puede de otra manera si no es en conjunto, y por supuesto con una apertura para una evaluación ciudadana, para una vigilancia estricta de que se estén haciendo las cosas bien. Eso es transparencia, no querer acaparar todo, quito la iniciativa privada, quito la transparencia y el escrutinio ciudadano para entonces servirme con la cuchara grande. Seamos claros, diputada, la gente no es tonta, pero sí hay mucha ignorancia demostrada por parte de quienes ocupan espacios en el gobierno de Cuarta y en los diferentes espacios de representación de Morena. Esta mesa de análisis seguimos con la columnista y analista político Paola Gárate. ¿Qué nos puede decir de conclusión sobre esta mesa sobre la reforma eléctrica? Tiene apagado su micrófono. Ahí está, una disculpa. Esperemos ahorita la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto a la inconstitucionalidad clara de esta ley. Esto es bien importante, que las y los ciudadanos estemos pendientes de los argumentos, pero sobre todo de la votación que emita pues los magistrados, las magistradas en este sentido. Hace un momento me preguntabas, Marichu, y creo que es importante que puedan conocer también que la alianza opositora, integrada por PRI, PAN, PRD, pero sobre todo por escuchar a través del Parlamento Abierto a muchas y muchos ciudadanos, a analistas, académicos, a empresas, a la iniciativa privada, y se construyó en conjunto una propuesta. Por supuesto que en este periodo se tiene que votar primero esta iniciativa preferente, de la cual ya hemos abundado y hemos dado argumentos, no se puede discutir otra en el mismo periodo, pero en el siguiente inmediato pues será presentada, y es una propuesta de siglo XXI, es una propuesta de avanzada que busca pues que pongamos a la Comisión Federal como una empresa abierta, mexicana, por supuesto que eso se va a seguir garantizando, pero acabando con los vicios anteriores, ¿no? En varios puntos que trataré de explicarles de manera breve, es que se establezca el acceso a la energía eléctrica como un derecho humano, donde el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se modifique para que se establezca este derecho humano al acceso a la energía eléctrica, señalando que debe ser suficiente, que debe ser continua, que esa energía debe ser limpia, segura, sustentable y accesible. Desde luego el Estado es quien debe establecer los mecanismos necesarios para que el acceso sea a los costos más bajos y estables posibles. Otro de los puntos es garantizar el acceso a energía eléctrica al costo más bajo posible, donde se puedan establecer mecanismos que permitan a las y los ciudadanos generar su propia energía o comprarla a los precios más baratos y estables posibles, garantizando tarifas más bajas para garantizar desde luego energía eléctrica de forma gratuita, inclusive a jefas de familia, grupos vulnerables, mediante aplicación de algunos subsidios focalizados o donde sea posible, a través de la instalación de sistemas de generación de energía eléctrica en pequeña escala, ya sea en los hogares o inclusive en forma comunitaria, en modalidad de generación distribuida. Se establecen también la transformación de la CFE, suministro básico, en una empresa del Estado independiente, es decir, suministro básico del ciudadano. Se establecerían mecanismos de subastas de cobertura eléctrica de mediano y largo plazo como una medida específica de protección al usuario o al consumidor, obligatoria para el suministro básico, o en su caso, el suministro del ciudadano podrá firmar contratos bilaterales con plantas ya existentes siempre y cuando
este precio sea inferior al promedio del último año. Se va a elaborar un manual específico para la protección de los derechos del usuario. Otro de los puntos es la transición energética, donde se establece la obligación del Estado para conducir la transición energética con la participación, ojo, del sector público, del sector privado y también del sector social. Se establece la transición energética como un objetivo principal para el Estado en la lucha del cambio climático y desde luego el cumplimiento de los acuerdos internacionales en la materia. Otro de los puntos es que se corrijan los errores y los excesos del pasado y que se acabe también con la simulación. Se creará para esto un modelo para incentivar la migración de los contratos legados, obligando a las centrales que tengan 10 años de operación a migrar su permiso al modelo establecido en la Ley de la Industria Eléctrica en un plazo no mayor a 1 año. Y lo anterior en virtud de que se considera que a los 10 años ya amortizaron su inversión. Otro de los puntos es abrir la oportunidad para que negocios y empresas más pequeños también puedan acceder al mercado eléctrico y a sus beneficios, como costos más bajos de energía o energía más limpia. Aquí se establecerá disminuir el suministro calificado de 1 mega a medio mega a la aprobación de esta reforma y se establece un periodo de 4 años para que cada año se reduzca de 100 kilowatts al umbral hasta quedar en 100 kilowatts. Las empresas que cumplan con el tope de consumo podrán optar por mantenerse en el suministro básico o por migrar al mercado de eléctrico mayorista. Otro punto es fortalecer la regulación del mercado, otorgar autonomía constitucional a la Comisión Reguladora de Energía. Otro punto más, que el Estado mantenga, reafirme y fortalezca su rectoría en el sector eléctrico a través de la verdadera planeación del mismo, con la constitución de la Comisión Nacional de Redes Eléctricas, organismo autónomo del Estado. Otros puntos es fortalecer la Comisión Federal de Electricidad, por supuesto, otorgar autonomía presupuestaria de gestión a la CFE, operando fuera del presupuesto con órganos de gobierno corporativos, independientes y profesionales, pero conservando la rendición de cuentas como organismo público. Mantiene a su cargo las empresas de capital, comercialización de combustibles, generación y suministro calificado. Se fomenta también la penetración del uso de energías renovables, otro de los puntos muy importantes de la reforma que va a presentar la Alianza, donde se promueva la generación distribuida mediante modelos de financiamiento para diferentes tipos de usuarios y elevar el límite de generación distribuida a 1 watt, el doble lo permitido, a 1 megawatt, el doble lo permitido actualmente. Se va a perfeccionar el otorgamiento de permisos para dar seguridad jurídica a los proyectos. Otro punto es reformular el modelo que se tiene actualmente de los certificados internacionales de energía renovable. Y el último punto muy importante es que el litio será propiedad del Estado, pero su aprovechamiento seguirá las reglas del petróleo. Es decir, se establecen, al igual que el petróleo, rondas para exploración, extracción de los minerales, para garantizar en todo momento al Estado la propiedad, así como las ganancias de esta actividad. Muchas gracias, Paula. Nos pasamos mucho de tiempo. Vamos a